Ahora nos llama mucho la atención, le hemos titulado tema la familia, la intimidad en la familia. Tenemos el caso de Josué 24:15, hermanos, nos habla acerca de un hombre valiente, un hombre dispuesto al servicio de Dios, un hombre que la verdad se presentó, se agarró de Dios y miró la perfección que es de Dios. Dice su palabra: pero si a ustedes les parece servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Si a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos cuya tierra ustedes ahora habitan. Pero yo y mi casa le serviremos al Señor, dice. Amén. Siéntese, hermano. Yo y mi casa le serviremos al Señor. Nos llama la atención de este hombre, hermano, la responsabilidad que se echa en familia, la responsabilidad que tenemos nosotros en familia, el propósito, hermano. Josué decía, hermano, que nadie lo puede menear a él. Él mandaba a su hogar. Nadie de un lado a otro lado, pero él, a pesar de las circunstancias que podría haber pasado Josué, circunstancias físicas, circunstancias materiales, circunstancias espirituales o morales, porque tal vez como a veces a nosotros nos pueden tildar como cristianos, ¿verdad? Pero a él no le importó lo que el hombre decía, a él no le importó enfocarse en lo que el hombre hace, sino él se enfocó realmente de lo que Dios puede hacer en su familia. A su nombre, hermano. Entonces, él nos está enseñando. Aquí Josué nos enseña una práctica moral donde dice: yo y mi casa le serviremos a Jehová, dice él. Él se sujetaba, se agarraba, hermano, en el interés que Dios cubría y Dios mantenía esta familia. Entonces ese era el enfoque realmente de Josué. En esta hermosa tarde, hermano, nos está enseñando que debemos de buscar a Dios con el corazón. Buscar a Dios, hermano. Hoy viene un tiempo, nos damos cuenta el tiempo que está viniendo para el mundo. Para muchos es festividad, festividades patronales, festividades de fiesta en ferias, festividades de adornos navideños, un sinfín de cosas. Pero recuerdo algo que el apóstol Pablo decía: todo puede ser bueno, dice, pero no todo me conviene, dice Pablo, ¿verdad? Entonces Josué nos enseña también, hermano, que él se enfocaba de que el mundo puede tener atracción, el mundo puede tener cosas, diversiones, pero eso no era la sanidad o la restauración que realmente Josué buscaba, ¿verdad? Sino Dios en la intimidad, Dios el propósito, hermano, porque sabemos que Dios es el dueño de nuestros propósitos. Sabemos que Dios es el dueño de nuestra vida. Sabemos que Dios es el enfoque, hermano. Entonces Josué, hermano, se agarraba de las promesas de Dios. Hoy nos está enseñando para que nosotros como familia empecemos a estructurar las bendiciones y nos enfoquemos también, hermano, a enseñarles a nuestros hijos. Nos enfoquemos a enseñar a nuestra familia que el propósito de Dios es la bendición, hermano. Porque a veces el hombre cree que tener dinero, tener fama, tener materialismo es bendición que nos puede llevar a una vida futura, pero la verdad no es así. La vida futura, la vida en victoria en Dios es permanecer con Dios, porque Él es el que unge nuestros pasos, Él es el que mantiene nuestros pasos, Él es el que propone toda bendición a nuestra vida, porque es cuando lo amamos. Dios pone su amor hacia nosotros y nosotros ponemos su amor hacia Él. Por eso es cuando tenemos la intimidad, hermano. Tenemos el enfoque de la adoración.
porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cuánto lo creen? Salmo 103 dice, 17, pero el amor del Señor es eterno, siempre está con los que le temen, su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de su precepto para ponerlos por obra, dice. Amén. ¿Se da cuenta? El amor de Dios es eterno, hermano. Entonces, por eso debemos de nosotros enfocarnos en esta noche. Enfoquemos, amada familia, enfóquese realmente a los propósitos que realmente Dios tiene para con nosotros. Porque Dios, hermano, dice su palabra, hermano, el amor del Señor siempre están con los que lo temen, su justicia con los hijos de sus hijos y con los que cumplen su pacto y que se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Amén. Ahora Génesis 12:3 nos está enseñando: bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, el enfoque es, no importando el interés, hermano. Josué dice, yo y mi casa le serviremos a Jehová. Hoy, hermano, ¿qué nos está diciendo? Los que te van a bendecir van a ser benditos. O sea, acá la palabra dice, hermano, que cuando nosotros nos enfoquemos a Dios, cuando nosotros no perdamos la línea, cuando usted se enfoque en la direccional de Dios, en el temor y en la intimidad, dice la Biblia que Dios no dejará a sus hijos, sino todo Él lo pone por obra. Toda bendición, hermano, porque ese es el amor eterno de Dios que está con sus hijos, a su nombre, hermano. Y por eso dice, los que te bendigan serán benditos. Entonces, no importa, hermano, usted enfóquese en Dios. Familias, enfoquémonos, agarrémonos de Dios, vivamos para Dios, porque Dios tiene puesta las bendiciones en nosotros, hermano. Él nos va a bendecir. Eclesiastés 9:9 dice, gózate de la vida con la mujer amada. Cada día la vida lo da el sentido. Y te he dado mucho, dice. Y cada uno de los absurdos días, esto es lo que te ha tocado, todos tus afanes en este mundo, dice. O sea, hermano, dice la Biblia, que nosotros permanezcámonos fiel en familia. Porque todo lo que usted enfoque en familia, tus hijos te van a ver, y tus hijos, hermano, lo que usted haga, ellos también harán. Por eso me llama mucho la atención Dios diciendo que va a bendecir nuestra descendencia. Pero Dios dice, voy a bendecir tu descendencia, pero también tus propias generaciones. Amén. Entonces la Biblia nos está enseñando que nosotros vamos a recibir bendición, pero también dice la Biblia que nuestros hijos van a ser bendecidos. Por eso, hermano, debemos de enfocarnos. Así como nosotros vamos a sembrar en nuestra ley espiritual, hay una ley de la siembra. La ley de la siembra es, nosotros sembramos y nosotros recibimos. Amén. Entonces, familias, así como nosotros le enseñamos a nuestros hijos, nuestras generaciones van a ser benditas. Pero ¿quién las va a bendecir? Dios. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros estamos sujetados a la orden de Dios del nuevo pacto. Y cuando estemos sujetados a la orden de Dios, Dios nos dará una bendición, hermanos. Por eso dice acá, cuando nosotros
estamos a la orden de Dios, nuestros hijos van a estar en obediencia. Dice Efesios 6:1: hijos, obedezcan al Señor, sobre todo a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento de promesa, para que te vaya bien y disfrutes una larga vida en la tierra. A su nombre, hermano. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso, mire, hermano, hay gente, déjeme decirle, hay gente que vive hasta 80, 90 años, porque Dios les permite esa vida. Dios les permite alargar una vida, pero no es porque uno lo desee, ¿verdad, hermano? Porque hay gente que 50 años dice uno, ala, se murió de 50 años. Otros van a decir, falleció de 60 años. Y algunos van a decir, ya tiene 90 y todavía Dios le ha dado vida. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque la promesa, mire, Efesios dice que cuando nosotros obedecemos, dice que Dios nos dará larga vida en esta tierra. Larga vida, porque estamos en la obediencia de nuestras familias, obediencia de nuestros padres. Así como nosotros que ya sembramos, vamos a recoger. Amén. Yo no sé cuántos de los que están acá creen que vamos a estar recogiendo en nuestro tiempo. Ya sembramos, ahora vamos a recoger, hermano. Algunos están sembrando y están sembrando. Empiezan a sembrar, en su debido tiempo van a recoger. Ahora nosotros ya sembramos y vamos a recoger. ¿Cuánto lo creen, hermano? Entonces, por eso nos llama la atención también el carcelero. Por ejemplo, Pablo y Silas. El propósito de Dios en estos siervos, el carcelero, hermano, Pablo le da una palabra, ¿verdad? Cuando dice la historia que Pablo y Silas, en Hechos 16:31, habla que Pablo y Silas estaban encarcelados. Pero dice que había un propósito ahí. Oiga, hermano, ¿cuál es el propósito de Dios en esa cárcel? Sí, la salvación a la familia. Ahora, ¿por qué la salvación a la familia? Porque, hermanos, si miramos bien la Sagrada Escritura, el enfoque de nuestra lectura en Hechos 16:31, estos siervos le dan una palabra al padre de familia. ¿Quién? Al carcelero, así se le conoce. Le dice, cree al Señor Jesús, tú y tu casa serán salvos. Qué propósito de Dios, ¿verdad? Por salvar a esta familia. Cree a Jesús en tu corazón, serás salvo tú y tu familia. Por eso, mire, hermano, Dios es tan misericordioso que ama a las familias. Dios es tan misericordioso que atrae a las familias. A veces nosotros decimos, yo me enfermé. Algunos dirán, por casualidad vine a la iglesia porque estoy enfermo. Hermano, no es casualidad. Alguien que venga a la casa de Dios no es casualidad. Es propósito de Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Acaso el carcelero estaba en los planes de salvación? Según él, no. El carcelero dijo, estoy haciendo mi trabajo. Incluso digo, Pablo, me voy a matar porque ustedes están libres. Y hoy me van a matar a mí. Según el carcelero, ¿verdad? Él decía que se iba a morir. Incluso él buscando la muerte. Porque en ese tiempo, cuando un preso se dice que huía, ¿qué pasaba con el guardián? Lo mataban. Entonces él asustado dice, me voy a matar. Pero Pablo le dice, momento, aquí estamos, decía. No huyas, nosotros no vamos a huir.
Pero le dice Pablo, te doy una palabra, le dice, porque es la palabra de Dios y el propósito de Dios en esta noche. Cree a tu Señor en tu corazón, le dice, serás salvo tú y tu casa. A su nombre, hermano. Qué propósito de Dios, ¿verdad? Dios ama a las familias. A veces las familias se sienten abandonadas, hermano. A veces dice, Dios está lejos de mí. ¿Será que Dios me quiere bendecir? Algunos se atreven a decir, miren, mis hijos no han comido. Yo no tengo trabajo. Hermano, Dios ha venido a dar vida a las familias. Dios ha venido a bendecir a las familias. Y ese fue el propósito de Dios, hermano, de Pablo y Silas. Que esta familia, hermano, sea salvo. Y dice la Biblia que se salvaron, porque ese era el propósito de Dios. Entonces, Dios ama a las familias. Dios busca el bienestar. Por eso, hermano, Proverbios 1:8 nos dice, hijo mío, escucha la corrección de tu padre. No abandones la enseñanza de tu madre. Adornará tu cabeza como un diamante y adornará tu cuello como un collar, dice. O sea, está claro. Hijo mío, escucha la corrección. Hermano, aquí está hablando de una generación. Dice, la corrección de tu padre es una generación. Y no abandones la enseñanza de tu madre. Entonces, Dios está hablando a las generaciones futuras. Pero aquí nos está enseñando, me imagino, hermano, Dios los planes que tenía con el carcelero, pero este hombre no entendió. Pero Dios tenía el plan de salvación. Entonces, hoy, hermano, la Biblia nos está hablando, escuchar la corrección es obedecer la voz de Dios. Nosotros, que ya estamos dentro del Evangelio, Dios tiene sus planes hacia nosotros. Hermano, no se desespere. Hermano, no camine a la carrera. Hermano, no busquemos los afanes. Porque a veces decimos, queremos bendición. Solo esperemos y hagamos la voluntad de Dios. A su nombre. Cuando nosotros esperamos y hacemos la voluntad de Dios, Dios va a empezar a abrir puertas a nuestra vida. A su nombre, hermano. Dios abrirá. Mire, Proverbios 11:29 nos dice, el que perturba su casa no va a heredar más el viento. Y el necio termina sirviendo al sabio, dice. A su nombre, hermano. ¿Se da cuenta? Mire, esta es una corrección. Cuando nosotros no queremos obedecer, no caminamos bien a la voluntad de Dios, vamos a ser sirvientes, dice. A su nombre, hermano. O sea, la palabra sirviente, según Proverbios, es ser esclavo. Esclavo. Hermano, los que estamos hoy acá, ¿usted no ha visto a gente que dice, no prospero? Mi vida es un desastre. No sé si usted lo ha escuchado. O ha visto a gente en desastre, en desesperación. Hay gente llorando. Mire, hermano, ¿por qué? Proverbios está diciendo, el que perturba su casa no heredará, dice. Mas el necio termina sirviendo al sabio. O sea, entender que se vuelve esclavo. ¿Por qué, hermano? Por no ser diligente. Oiga lo que dice Proverbio 10:1. Salomón, el hijo sabio es la alegría de su padre, dice. Y el hijo necio es el pesar de su madre. ¿Se da cuenta?
Entonces, cuando nosotros hemos sido hijos obedientes, ¿qué dice, hermano? Vamos a alegrar a nuestros padres. Cuando ha sido usted obediente, sus hijos lo van a alegrar, hermano, a su nombre. Pero sobre todo, hermano, por eso es muy importante. Hermano, a veces nos cuesta, a veces nos da pena, pero hay que decirlo. A veces nos cuesta corregir. Porque cuando no corregimos, hay un necio. Pero cuando usted corrige, ya no será un necio, sino será un sabio que corrige. A su nombre, hermano. Va a costar, porque a mí me va a doler. Poner en orden a mi hijo y decirle, mire hijo, yo ya le hablé. ¿En qué idioma quiere usted que yo le hable? Y como no le entendió, ¿qué va a hacer usted? Va a empezar a hacer la corrección. Hijo, no entendió, hoy sí le cae. ¡Pah! Y no le va a gustar al hijo, ¿verdad? Pero tiene que corregir. ¿Por qué va a corregir? Porque la Biblia nos está enseñando. El hijo sabio es alegría de su padre. Y el hijo necio es el pesar, dice. Oiga. Entonces tenemos que corregir. Tenemos que vivir un ambiente de bendición, hermano. Por eso dice Proverbios, el que perturba su casa no tendrá herencia, mas el necio terminará sirviendo al sabio. Ahí es donde entra la palabra no prospero, no tengo bendición, mi vida es un desastre. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros vivimos bajo la obediencia de Dios. Usted tiene que ser obediente. Y si somos obedientes, vamos a recibir la bendición de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermano? Gloria a Dios. Vamos a orar en esta noche y darle gracias a nuestro Padre Celestial por